vamos a comentar una actualización de los pagos de subsidios, un informe que compartió el Viceministerio de Transporte en su portal y que nosotros hicimos un resumen y un comparativo con los informes que ya teníamos nosotros en archivo del Viceministerio. Y vamos a mostrar en pantalla el resumen. Bueno, estos son los reclamos, una movilización que se va a hacer este viernes, la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana. Ellos cuestionan de que hay un subsidio creciente y una transparencia decreciente. Como adelantaba Gladys, justamente cada vez hay más subsidios, pero esto no va acompañado de un servicio más óptimo, tal, porque es más caro, se supone que tendría que ser mejor, pero no es mejor y tampoco es transparente. Y hasta ahora no funciona el centro de monitoreo de billetaje electrónico al 100%, que tenía que arrojar los datos en tiempo real del transporte. Asimismo, tendría que el Viceministerio saber cómo está funcionando en tiempo real el sistema de transporte público en el área metropolitana, ni siquiera es en todo el país, pero no tiene los datos y es una investigación que está haciendo actualmente la Contraloría y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Ese centro de monitoreo la verdad que es muy importante y todavía no tenemos novedades al respecto. Esa transparencia es lo que reclama también OPAMA, también reclaman un espacio en los consejos de tarifa técnica y del billetaje. El billetaje porque define cuántos son los usuarios que están utilizando el sistema de transporte público, cuántos son los alumnos que están requiriendo el servicio el boleto estudiantil para poder pagar solamente medio pasaje. Son muchísimas informaciones que se manejan en estos dos consejos. El de tarifa técnica es sobre el precio del pasaje, cuánto es el precio de combustible que están pagando los transportistas, porque nosotros pagamos un precio, pero el de ellos no sabemos. Y finalmente todos estamos pagando ese combustible a través de nuestros impuestos. Claro, hay una estructura de costos, ¿verdad?, que se tiene que saber con la tarifa técnica, pero eso es un dato desconocido. Asimismo, los datos de la planilla y el resultado, por lo menos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez sabíamos cuánto costaba el servicio cada mes. Ahora ni eso, pero se está pagando mensualmente de forma puntual el subsidio a todos los transportistas del área metropolitana. 30.000 estudiantes no accedieron a la tarjeta del billetaje electrónico, un plástico indispensable para que puedan pagar ellos el medio pasaje, un derecho que tienen desde el 2006 con la ley del boleto estudiantil. Sin embargo, miles de estudiantes no pudieron ejercer su derecho simplemente porque las empresas del billetaje no entregaron este plástico para ellos. Es por eso también que salen a movilizarse la gente de OPAMA. Y en la normativa se estableció, Gaby, que sean las empresas del transporte del sector privado y no el Estado las que brinden esos plásticos. En el manual de reglamento del billetaje electrónico, las empresas que están operando como operadoras de billetaje electrónico, que son dos, no los transportistas en general. Okay. Prácticamente lo mismo porque Cetrapam es la operadora de billetaje electrónico y nuclea también a todos los empresarios de transporte. Entonces, de todos modos, el hecho de que no se cumpla con esas tarjetas, la entrega, se benefician porque están cobrando más caro los pasajeros, los estudiantes están pagando más caro su pasaje. Ese es otro de los reclamos. Bueno, la gente de OPAMA pide más frecuencias, que los buses estén en buen estado, que funcione su aire acondicionado, teniendo en cuenta que en estos últimos meses prácticamente hace demasiado calor y sobre todo en los colectivos que estaban con las ventanillas cerradas, pero el aire acondicionado no está funcionando, es muy agobiante, nos decían. Y también refugio en las paradas porque vemos que el sol está muy intenso, también las jornadas lluviosas, no tienen dónde protegerse los pasajeros mientras están esperando los colectivos. Imagínense esperar 1 hora, 2 horas, en realidad la gente lo sufre estando con estas olas de calor tan intensas. Hoy 38 grados de temperatura dice nuestro termómetro, pero en realidad uno sale afuera y aquí en el centro, al menos por el asfalto, la sensación térmica es muchísimo más alta. Entonces la gente realmente necesita por lo menos una infraestructura que haga que no se afecte su salud, porque podría ocurrir allí distintas situaciones de salud. Sí, exactamente, le afecta mucho. Hay un golpe de calor también que sufre la gente y bueno, solamente esperando el colectivo. Pero es un servicio que estamos pagando, no es gratuito, tampoco es un favor y cada vez está más caro. Podemos ver en pantalla el resumen de los desembolsos anuales que realiza el Estado paraguayo desde la creación del beneficio hasta el cierre del 2023. Y bueno, tenemos aquí que en 2023 es un récord, Gladys, con 46 millones de dólares
solamente ese año. Hacemos un comparativo más directo con el año 2020 porque desde ese año tenemos datos del billetaje electrónico y se mantuvo congelado el precio del pasaje. Entonces vemos que solamente en 3 años prácticamente se quintuplicó el desembolso del Estado paraguayo con dinero de los contribuyentes de todo el país, no solamente los que están en área metropolitana utilizando el servicio de transporte público, de todo el país. La gente que está en Encarnación, en Ciudad del Este, también están pagando a los transportistas y cada vez más caro y cada vez es más deficiente. Por eso este viernes la convocatoria a partir de las 17 horas frente al Ministerio de Obras Públicas, la movilización de OPAMA para exigir un mejor servicio de transporte público, porque cada vez más caro, y no solamente por eso, Gladys, que estemos pagando con los subsidios, sino que nos merecemos. Es un servicio básico, universal, es imprescindible un servicio de calidad. Gaby, para comentarle a la audiencia un poco de historia de lo que ha sido esto, en el año 2011, cuando se pagaron 34.718 millones de guaraníes, eso fue el inicio, el arranque con el gobierno de Fernando Lugo, esa era la época. Sí. ¿Cuál era la intención en ese momento? Yo entiendo que ahí ya hubo reglamentos que no se cumplieron. Sí, en ese entonces, cuando nos proporcionaban esos datos hace 3 o 4 años más o menos, nos dijeron de que no hay tantos documentos, podría ser más, pero es lo que tenemos registrado. Y de que era muy alegremente la repartición del dinero que se iban los empresarios de transporte, solicitaban y se les daba el dinero, no había tanto control. Luego de que hubo unas denuncias de que no se cumplía o que realmente ni siquiera estaban los buses circulando, pero se cobró subsidios, se implementaron nuevos reglamentos y a partir de 2012-2013 era que hubo también denuncias. Recuerdo con el actual director de contrataciones públicas, Agustín Encina, hizo denuncias de documentos falsificados. Y fueron altísimos los montos, pero ¿qué pasó acá en este 2014 que tiene un pequeño asterisco? Que fue la renovación de la flota que se le obligó y que se le pagó también incluso el Estado, creo, un plus. Ellos recibieron una ayuda estatal independiente al subsidio. Es subsidio finalmente porque fue una ayuda estatal para la renovación de flota. Ese asterisco es muy importante porque ese año los transportistas cobraron mucho más de lo que dice en ese monto, porque también cobraron un bono por cada bus que entregaban, bus chatarra, y tenían que renovar y recibían por bus $30.000. O sea que cobraron más subsidios, pero eso no está contemplado dentro de este cuadro porque no tenemos los datos de cuántos fueron. Nos dijeron en términos globales que fueron $10 millones lo que el Estado desembolsó para la renovación de la flota, que vemos hoy no está renovado totalmente porque tenemos todavía buses convencionales y diferenciales. O sea que en ese caso el Estado otra vez tuvo que darle plata al sector privado para que renueve sus unidades. Y luego acá esto que decía Gaby, que en el lapso de 3 años, claro, porque uno cuenta 2020, 2021, 2022 y 2023, en el lapso de 3 años, pero fueron 4 pagos considerando año a año lo que se fue desembolsando. Y es muy interesante porque en realidad uno esperaba que con el Centro de Monitoreo de Billetaje Electrónico el subsidio sea menor y que ya no se pague por pasajeros fantasmas. Esa fue la promesa que nos hicieron. Y al final encontramos que todo lo que se invirtió al final terminó beneficiando otra vez. Siempre termina, el sistema siempre termina beneficiando a los más grandes y ajustándole o acogotando a los más débiles, que son los pasajeros en este caso. De 10 millones a 46 millones de dólares en este lapso. Sí, el Centro de Monitoreo tenía que transparentar todo el sistema de cuánto es realmente la flota de buses que están en circulación, cuántos son los pasajeros. Sin embargo, esos datos no están disponibles actualmente porque no funciona el centro de monitoreo en tiempo real. De todos modos, podrían proporcionar vía datos abiertos y no lo hacen. Recordemos que la última vez que se proporcionó fue luego de un amparo que presentaron los chicos de OPAMA y descubrieron de que hay pasajeros fantasma, un caso que todavía está abierto en investigación y bueno, nunca más se publicaron esos datos que tendrían que transparentar el sistema y abaratar los costos, porque se sinceran, pero no tenemos transparencia y cada vez es más caro.